Buenas noches, mi nombre es Jesús Otero y vamos a hacer el siguiente video tutorial. Vamos a resolver dos ejercicios, ¿sí?, de armaduras. Entonces, inicialmente tenemos un ejercicio que es el que se observa en la figura. El ejercicio plantea encontrar la fuerza BC, BG y GH, ¿sí?, de la siguiente armadura que usted observa en el video. Entonces, esa armadura está apoyada en dos puntos, en un punto A y en un punto E. En un punto A está en una bisagra y en un punto E está en un patín. Posee unos puntos que son A, B, C, D, E, F, G y H, sobre los cuales en H, en G y en F están actuando una fuerza de 10, 15 y 5 kN respectivamente, separadas a una distancia como se observa en la imagen y una altura de 4 metros. Entonces, inicialmente vamos a resolver este primer ejercicio por el método de los nodos. Entonces, para resolver el ejercicio vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, de la armadura. Entonces, en el punto A vamos a tener dos reacciones, una reacción en AY y una reacción en AX. Y en el punto E vamos a tener una reacción en EY. Entonces, vamos a tener en H una carga de 10 kN, en G una carga de 15 kN y en F una carga de 5 kN. Entonces, lo primero que debemos de hacer es encontrar las reacciones en los apoyos, es decir, la reacción A sub Y, A sub X y E sub Y. Entonces, para poder encontrar estas reacciones debemos recordar las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatorias de momento en un punto determinado debe ser igual a 0. Entonces, identifiquemos inicialmente las fuerzas en X en el sistema. La única fuerza presente en el sistema es A sub X y está negativa. Es decir que sería menos A sub X es igual a 0, es decir, A sub X es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y. Las que van hacia arriba las vamos a tomar positivas y las que van hacia abajo las vamos a tomar negativas. Entonces, tenemos más A sub Y menos 10 kN menos 15 kN menos 5 kN más E sub Y es igual a 0. Entonces, si observamos en esta primera ecuación tenemos dos incógnitas, A sub Y y E sub Y. Entonces, para poder resolver esta primera ecuación debemos de aplicar momentos para poder encontrar una de esas dos incógnitas. Recordemos lo siguiente. Por convención, si el momento, ¿sí?, o la fuerza está aplicada en sentido, ¿sí?, en sentido antihorario, será positivo. Si está aplicado en sentido horario, será negativo. Entonces, recordemos que momento se define como la fuerza por distancia. Entonces, apliquemos momento en el punto A. ¿Por qué aplicamos momento en el punto A? Porque es donde más incógnitas tengo. Entonces, aplicando momento en el punto A tenemos, entonces, nuestro primer momento sería 10 kN por la distancia que hay desde A hacia donde está la fuerza, que en este caso sería 3 metros. Entonces tengo, ¿sí?, 10 kN por 3 metros. Ahora, ¿qué signo será el momento? ¿Positivo o negativo? Recordemos que si va en sentido horario, es decir, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, será negativo. Por consiguiente, en H, en G y en F el momento va a ser negativo y en E el momento será positivo. Entonces tenemos nuestra segunda fuerza es de 15 kN por la distancia, que serían 6 metros. 3 más 3, 6 metros. Entonces tendría menos 15 kN por 6 metros menos la siguiente fuerza, que son 5 kN por 9 metros más, recordemos que va hacia arriba, va en el sentido antihorario, más E sub Y por la distancia que hay desde el A hasta E sub Y, que serían 12 metros.
Entonces me quedaría entonces E sub Y por 12 metros igual a 0. Entonces, si yo efectúo esta operación que tengo indicada aquí, me quedaría entonces menos 30 kilonewton metro, menos 90 kilonewton metros, menos 45 kilonewton metro, más E sub Y por 12 metros igual a 0. Entonces, efectuando esta operación aquí, me queda menos 165 kilonewton metro más E sub Y por 12 metros es igual a 0. Me interesa conocer la reacción en E sub Y, por consiguiente hago el despeje y me quedaría este que está a la izquierda, lo paso a la derecha después del signo igual y me quedaría positivo, 165 kilonewton metros. Este 12 metros que está multiplicando lo pasaría a dividir y me quedaría entonces que la reacción E sub Y sería 13.75 kilonewton. Ahora, conocida esta reacción en E sub Y, ya ahora sí la puedo reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Entonces conozco esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y ahora conocería cuánto vale E sub Y. Todo lo que sería sumar todas estas fuerzas, que sería A sub Y menos 30 kilonewton más E sub Y, pero E sub Y también lo conozco, entonces sería A sub Y menos 30 kilonewton más lo que equivale E sub Y, que son 13.75, entonces me quedaría 13.75 igual a 0. Al efectuar esta operación me quedaría entonces, y pasar después del igual a la parte derecha, me quedaría entonces que A sub Y es igual a 16.25 kilonewton. Entonces mire que ya conozco la reacción en E sub Y conozco la reacción en A sub Y y en A sub X, que era lo que inicialmente necesitábamos conocer, las reacciones en los apoyos. Ahora, conocidas las reacciones en los apoyos, voy a analizar entonces ahora cada uno de los puntos críticos o de los nodos en cuestión. Entonces voy a comenzar haciendo el análisis para el nodo A. El nodo A sería este. En este nodo A tengo una fuerza en A sub X, una fuerza A sub Y, una fuerza A sub H y tendría una fuerza A sub B. ¿Sí? Dibujo el triangulito de fuerza, que sería 3 por 4, 3 sería el espacio aquí y 4 sería la altura respectivamente. Esto para las componentes en X y en Y de esa fuerza. Entonces nuevamente aplico. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Entonces miro las componentes en X que tengo. Entonces me quedaría menos A sub X más F sub AH más F sub AB por la componente en X. La componente en X sería coseno, es decir, sería cateto adyacente, que sería 3 sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería 5. Si hacemos la operación 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de eso nos da efectivamente 5. Y mire que tendría entonces A sub X. A sub X es conocida, ya sabemos que es 0. No conozco F sub AH y tampoco conozco F sub AB. Por consiguiente, no podría resolver esta ecuación. Para poder resolver esta ecuación, entonces, aplico sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y en las fuerzas en Y tengo más A sub Y más la componente de la fuerza A sub B en Y, que sería entonces 4 quintos. Igual a 0. Mire entonces que ahora A sub Y ya la conozco y no conozco F sub AB, pero la puedo despejar de aquí. Entonces, reemplazando A sub Y me queda 16.25 más la componente de la fuerza A sub más la fuerza A sub B por la componente 4 quintos es igual a 0. Al efectuar esta operación me queda que menos 16.25 kilonewton sobre 0.8 es igual a 20.31 kilonewton. Es decir, que la fuerza F sub AB es igual a menos 20.31 kilonewton. Ahora, conocida esta fuerza, ya me puedo ir a nuestra primera ecuación y reemplazarla. Entonces me queda menos A sub X es 0, me queda F sub AH más la fuerza F sub AB, que sería menos 20.31 kilonewton por la componente de esa fuerza
en X, que sería 3/5. Al efectuar la operación me queda F sub H menos 12.19 kN es igual a 0. Pasamos el menos 12.19 a la parte derecha después del signo y pasaría positivo, es decir que F sub H es igual entonces a 12.19 kN. Bien, ahora hagamos el análisis en el nodo H. Entonces en el nodo H vamos a tener las siguientes fuerzas aplicadas a ese sistema. Entonces tengo una fuerza F sub HB, una fuerza F sub HA, una fuerza de 10 kN y una fuerza F sub HG. Todo lo que vamos a hacer es aplicar nuevamente sumatoria de fuerzas en X igual a 0, es decir, las únicas dos componentes que tengo es menos F sub HA y más F sub HG. Entonces tengo las dos componentes aquí. Ahora, ¿sí? ¿A quién conozco? No conozco ni a F sub HA ni a F sub HE. Entonces aplico ahora, para poder obtener eso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces las fuerzas que están en Y son F sub HE y 10 kN. Entonces aplico F sub HB menos 10 kN es igual a 0. Entonces despejando me queda que F sub HB es igual a 10 kN. ¿Sí? F sub HB es igual a 10 kN. Ahora, ¿sí? Me queda entonces que F sub HG de la primera ecuación es igual a F sub HA. Pero recuerde que la tenemos, F sub HA la habíamos hallado en la ecuación anterior. Entonces me queda de que F sub HG es igual a 12.19 kN. Y mire que ya tengo entonces ahora la fuerza en H y tengo la fuerza HG y tengo la fuerza en HB. Ahora, como ya conocemos estas dos fuerzas, ahora voy a aplicar el análisis sobre el nodo D, en el nodo B. Entonces en el nodo B presenta las siguientes fuerzas. Tengo entonces una fuerza F sub BA que ya conozco, una fuerza F sub BH que ya conozco y una fuerza F sub BG y una fuerza F sub BC. Entonces podemos hallar los diagramas de fuerzas, ¿sí? Los triangulitos de fuerzas me queda 3, 4 y 5 y acá me queda 4 y 3. Entonces nuevamente vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y me quedaría entonces la fuerza BC, ¿sí? Menos la fuerza B sub A por la componente de esa fuerza, ¿dónde? En X. Y la componente de esa fuerza en X es 3/5, ¿sí? Más la fuerza BG por la componente de esa fuerza en la componente X, que sería entonces 3/5. Y eso es igual a 0. Ahora, ¿a quién conozco aquí? Mire que tengo F sub BC menos F sub BA, ¿sí? La conozco. A quien no conozco es a F sub BG. Pero ahora, notemos que tengo dos incógnitas, F sub BC y F sub BG. Entonces, para poder resolver esa incógnita, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Entonces me queda sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos menos F sub BH, mírela, aquí la tengo, menos F sub BH, menos F sub BA, mírela, aquí la tengo, por la componente de esa fuerza en Y, que la componente de esa fuerza en Y sería 4/5, menos la fuerza F sub BG por la componente en Y, que sería 4/5. Mire bien ahora, F sub BH la conozco, F sub BA la conozco y no conocería entonces F sub BG. Entonces, efectuando esta operación, ¿sí? Cuando reemplazo cada uno de sus valores,
Efectuando la operación me queda menos 10 kN más 16.25 kN menos F sub BG por la componente de esa fuerza es igual a 0. Haciendo la operación, ¿sí?, despejando F sub B, me queda entonces que F sub BG es 6.25 kN entre 0.8, es decir, F sub BG es igual a 7.81 kN. Conociendo entonces ahora F sub BG, puedo reemplazar F sub BG en mi primera ecuación para obtener entonces F sub BC. Recuerde que F sub BA ya la conozco, y si conozco F sub BC ahora, puedo obtener ahora F sub BC. Entonces, al reemplazar me queda F sub BC menos la fuerza F sub BA por la componente 3/5 más la fuerza F sub BG por la componente de esa fuerza. Entonces sería F sub BC es igual a 12.19 más 4.69 igual a 0. Efectuando esta operación me queda que F sub BC es menos 16.88 kN. Y efectivamente era lo que el ejercicio nos pedía determinar. Allí las fuerzas, ¿sí? Allí las fuerzas F sub BG, F sub GH y F sub BC inicialmente. Entonces, dadas las condiciones iniciales del ejercicio, ¿sí?, encontramos entonces cada una de las fuerzas en esos puntos. Bien, ahora resolvamos el siguiente ejercicio. Ahora tenemos el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a resolver por el método de las secciones. Es decir, tenemos el mismo ejercicio planteado anteriormente, pero lo vamos a resolver por el método de las secciones. Entonces, nuevamente tenemos la misma figura apoyada en dos puntos, un punto A y un punto E. Las fuerzas de 5 kN, 15, 10 kN, la separación entre cada una, que son 3, entre cada espacio 3, 3, 3 y 3 metros respectivamente. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ahora para nuestro nuevo sistema. Entonces nuevamente en A tengo dos reacciones, una reacción A sub X y una reacción A sub Y. Nuevamente en E tengo una reacción E sub Y. Tengo una carga en H de 10, tengo una carga de 15 en G y tengo una carga en F de 5 kN. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre se observa que voy a hacer un corte, un seccionado 1-1 en esta parte de la armadura. Esto para aplicar el método de las secciones. ¿Listo? Ahora, como yo voy a hacer ese corte ahí y voy a utilizar solamente la parte de la sección del lado izquierdo, entonces no se me es necesario hallar, ¿sí? No se me es necesario hallar las reacciones en E sub Y, sino solamente la reacción en A sub Y y A sub X, porque es el sistema que voy a implementar. Entonces, por consiguiente, vamos a hacer el análisis para la sección del lado izquierdo. Entonces me quedaría sumatoria de fuerzas en X igual a 0, es decir, A sub X es igual a 0. Ahora voy a aplicar inmediatamente sumatoria de momentos en el punto E. Entonces sumatoria de momentos en el punto E es igual a 0. Entonces me quedaría menos A sub Y, ¿sí?, por la distancia que hay desde el punto E hasta el punto A, que son 12 metros, más 10 kN por la distancia que hay, que son 9 metros, más 15 kN por la distancia que hay, 6 metros, más 5 kN por la distancia que hay de 3 metros igual a 0. Recordemos nuevamente por qué tomamos negativos y positivos los momentos, como lo explicamos en el anterior ejercicio. Si son de sentido antihorario serán positivos, y si son de sentido horario serán negativos. Es decir, que 10, 15 y 5 kN respectivamente serán en sentido antihorario, por consiguiente el momento será positivo, ¿sí? E sub Y y A sub Y, el momento será
negativo. ¿Listo? Entonces, bueno, recordemos que cuando aplicamos momento en este punto, pues aquí no hay ningún tipo de momento, ¿no? Porque está actuando sobre toda la parte del punto E. Simplemente para poder comprender el significado de los momentos, o sea, el significado de si es positivo o es negativo el momento. Entonces, tendría entonces, resolviendo estos productos que tengo aquí, me queda que sería menos A sub Y por 12 metros más 165 kilonewton metros es igual a 0. Me interesa conocer la reacción en Y. Por consiguiente, lo que hago es despejar a Y, paso para acá, pasa positiva, luego mando el 12 a dividir y me quedaría que A sub Y es igual a 16.25 kilonewton. Esa sería entonces mi reacción en Y. Entonces ahora vamos a hacer el análisis del seccionado que hicimos, el seccionado 1,1. El seccionado 1,1 me quedaría entonces de la siguiente forma. Me quedaría en el punto A una reacción en A que ya la conozco, que la acabé de ayer, que es 16.25. Una reacción A sub X, ¿sí? En el punto B, ¿sí? Y aquí tengo, en el punto H, tengo 10 kilonewton. Tendría una fuerza F sub HG, ¿sí? Tendría en el punto B una fuerza B sub C y tendría una fuerza B sub G también en esa componente. Entonces, el triangulito de fuerzas, tengo 3, 4, 5, ¿sí? Y podría aplicar entonces eso, ¿sí? Ahora, para efectos de poder simplificar el ejercicio, voy a aplicar sumatoria de momentos en este punto, porque es donde más incógnitas tengo, es igual a 0. Entonces me quedaría sumatoria de momentos en el punto B, me quedaría entonces, ¿quién aplica momentos? ¿Quiénes están actuando momentos? La fuerza de 16.25 que está tratando de darle vuelta al punto B en el sentido horario, es decir, sería menos 16.25 por la distancia que hay desde el punto donde estoy aplicando momento hasta el punto A, que sería 3 metros, más F sub HG, ¿sí? F sub HG, ¿sí? Por la distancia que sería, ¿dónde está F sub HG? Sería la distancia a la cual estoy aplicando el momento, que es desde aquí arriba hasta acá abajo, que serían 4 metros. Recordemos que en el gráfico se ve inicialmente cuánto sería esa distancia. ¿Listo? Bien, entonces me quedaría entonces, resolviendo este producto, me queda menos 48.75 kilonewton metros más F sub HG por 4 metros sería igual a 0. Entonces me interesa conocer F sub HG. Entonces me queda, despejando y pasando el menos 48.75 para el otro lado, me queda que F sub HG es igual a 48,75 kilonewton metros sobre 4 metros. Metro con metro lo cancelo y me queda que es igual a 12.18 kilonewton. Es decir, que F sub HG es igual a 12.18 kilonewton. Mire que ya tengo entonces la reacción en X, la reacción en Y del punto A, y tengo la fuerza H sub G, que es de 12.18 kilonewton. Ahora, aplicaría entonces sumatoria de fuerzas en X. Entonces me queda sumatoria de fuerzas en X es menos A sub X más F sub HG. Mire que está aquí en la componente X. Más F sub BC, mírelo, ¿sí? Más F sub BG en la componente X, que sería entonces, sumemos el triangulito de fuerza, sería entonces 3/5 igual a 0. Recordemos que menos A sub X es igual a 0, F sub HG ya lo conozco, que es 12.18, ¿sí? Más F sub BC más F sub BG en la componente, que es 3/5. Entonces mire que tendría dos incógnitas, F sub BC y F sub BG. Para poder solucionar esta ecuación voy a hacer sumatorias de fuerzas en Y. Entonces me queda sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría
16.25, que es la componente en Y, menos 10 kilonewton de la fuerza que conozco, menos F sub BG, mírela, F sub BG en la componente en Y, que sería 4/5, ¿sí? Componente en Y sería 4/5, ahí lo vemos claramente. Efectuando esta operación me queda que 6.25 kilonewton menos F sub BG en la componente, ¿sí? Y 4/5 es igual a 0. Entonces mire que aquí puedo despejar inmediatamente F sub BG. Y me quedaría entonces que F sub BG es igual a 6.25 kilonewton sobre 0.8. Y esto sería igual a 7.81. Es decir, que F sub BG es 7.81 kilonewton. Ahora, ya conozco F sub HG y F sub BG. Entonces, ahora sí puedo reemplazar en la ecuación que tenemos acá de las fuerzas en X. Entonces, reemplazaría, me queda 12.18 kilonewton más F sub BC más F sub BG, que es 7.81 por la componente en X 3/5, igual a 0. Efectuando toda esta operación me queda que 16.87 kilonewton más F sub BC es igual a 0. Es decir, que F sub BC es menos 16.87. Es decir, que encontramos las fuerzas que el ejercicio estaba planteando. F sub BC es menos 16.87, F sub BG 7.81, F sub HG 12.18 y las reacciones A sub Y, que es 16.25, y A sub X, que es igual a 0. Entonces, pudimos darnos cuenta que al resolver este ejercicio por los dos métodos, por el método de nodos y por el método de secciones, llegamos a los mismos valores, es decir, llegamos a las mismas respuestas, tanto en el método de los nodos como en el método de las secciones. Como bien se observa, este método de las secciones es mucho más corto, ¿sí? Es mucho más corto y podemos llegar a las respuestas de manera mucho más rápida y más directa, ¿sí? Entonces, bueno, señores, ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido claro y nos veremos en próximos videos tutoriales. Gracias.